¿Qué tal, amigos televidentes? Un saludo cordial donde quiera que usted nos dé el honor de llegar con la señal internacional de Cadena Tricolor Televisión USA, única televisión USA y cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Muchas gracias nuevamente y no se le olvide darle clic a la campanita, suscribirse y ayudarnos compartiendo este tema, debates y algo más, programa para toda la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos, así también para todos nuestros amigos y hermanos latinoamericanos a lo largo y ancho del planeta Tierra. Hoy vamos a hablar de qué son las Naciones Unidas, para qué han servido durante sus 74 años de existencia. Vamos a hablar también qué significa la OEA y para qué se creó CELAC, que recientemente sesionó en la Ciudad de México por invitación del primer mandatario azteca, el señor Andrés Manuel López Obrador. Empezamos. ¿Qué son las Naciones Unidas? ¿Para qué han servido durante 74 años? Siempre hemos visto que los gobernantes de 180 y tantos países que componen la Organización Internacional de Naciones Unidas desfilan todos los meses de septiembre por el área metropolitana de Nueva York, llegando a Naciones Unidas para intervenir en el Foro Mundial y expresar sus opiniones, así también como la forma o el problema que aqueja a cada nación. El primero en tomar el estrado de este organismo internacional fue el presidente Joe Biden, que se dirigió a los asistentes y expresó, o quiso más bien justificar, la razón por la que Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán de manera abrupta, de manera súbita, que dejó a los afganos con más problema que resolver que hace 20 años, cuando Estados Unidos, con sus aliados, entró a cazar, valga la pena el término, una guerra con los talibanes, y ahora resulta que Biden le entrega a los talibanes el control total de Afganistán, dejando a los afganos en manos de criminales, terroristas, que no tienen respeto por la vida humana, que les importa un pepino lo que suceda con la economía, que no están dispuestos a ceder, que no están dispuestos a hacer concesiones para una mejor calidad de vida en Afganistán. Este es como ejemplo, porque valga la pena decirlo, en los 74 años de vida de Naciones Unidas y en sus asambleas generales, hemos visto que más bien es un turismo diplomático. Todos los gobernantes, unos vienen a hablar de lo bien que les está yendo en el gobierno. Es el caso de Biden, que viene a deslumbrar al foro internacional, justificando su retirada de Afganistán, hablando barbaridades acerca del COVID-19, declarándose un vencedor del COVID-19. Eso por ese lado. Por el lado de Brasil viene Bolsonaro, no comparte los ideales de Biden, no le importa la vacuna, no ha puesto su país en cierre para que estos brasileros puedan tener alivio del COVID-19 y cerrar el país para controlar la epidemia. Por otro lado viene Iván Duque de Colombia a hablar estupideces. Duque viene también a vanagloriarse de lo que ha hecho, que no ha hecho. Recordarle algo a este señor, que por un solo degenerado que perdió la vida a manos de, obviamente, de exceso de fuerza de la policía colombiana, un señor Javier Torres, creo que es el nombre, volvieron pedazos el país, destruyeron estaciones de policía, quemaron policías,
y este señor Duque ni siquiera un miembro de las Fuerzas Armadas lo puso fuera a proteger los bienes y honra de los colombianos. Este ha sido el peor presidente que ha tenido Colombia. Bueno, pero ¿qué viene a decir Duque? Que el plan de paz, que lo está llevando adelante, es una herencia de Santos, que Santos es un criminal auténtico, entregó al país, al Congreso, a una jauría de delincuentes y asesinos como son las FARC. Y aparte de esto, el señor Duque pone a la Policía Nacional de Colombia a frentear, digámoslo así, perdonen el término que utilizo, a frentear con los grupos de vándalos, de criminales, todo este tipo de organizaciones guerrilleras como las disidencias de las FARC, las disidencias de los helenos, como llaman al ELN, las BACRIM, bandas criminales, pone a la policía a frentear. Cuando la policía es víctima de los ataques inmisericordes de esta bola de delincuentes que los han quemado vivos, patearon a una mujer policía, es decir, han hecho cantidad de cosas. Y este salvaje viene a decir a Naciones Unidas que la Policía Nacional necesita un cambio. Lo que necesita un cambio es Colombia, sacar este tipo de individuos del gobierno que son prácticamente lacras, son un cáncer para la sociedad y hacen daño al país. Pasemos al otro, al señor Pedro Castillo de Perú. Tomó el estrado de Naciones Unidas para venir a hablar babosadas, y su presencia con una corrosca, un sombrero, una teja, llámelo como lo llame coloquialmente, haciendo un show mediático como lo viene haciendo, y viene a decir que va a rescatar a Perú de toda la sinvergüencería que ha habido en su pasado. Señor Castillo, usted tiene en su gobierno a 2 delincuentes, a 2 terroristas en ministerios. ¿De qué viene a hablar? Señor Castillo, usted utiliza su ancestro indígena para venir al organismo internacional a justificar la presencia de terroristas en su gobierno. ¿Cuánto tiempo le auguramos a este señor? Primero fue elegido por una mayoría mínima de peruanos, porque la mayoría fue el absentismo, los peruanos están cansados de estar avalando a individuos que llegan al gobierno y prácticamente se convierten en enemigos del pueblo, corruptos. Todos estos que recibieron dineros de Odebrecht, todos estos corruptos que han sometido al Perú, lo han victimizado con cantidad de hechos delictivos. Y ahora viene el señor Pedro Castillo a lavarse las manos con su show mediático, ese sombrerito, que ese cuento no se lo cree ni él mismo. Así las cosas, han venido sucediendo este tipo de conductas a lo largo y ancho desde la creación de Naciones Unidas, y nunca, absolutamente jamás, se ha hecho nada para tener en cuenta los reclamos de mandatarios que vienen a pedir ayuda para su país, o a quienes solicitan de una u otra forma que Naciones Unidas intervenga. Nos vamos a una pausa y regresamos en solo unos instantes. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Tricolor Televisión USA y Única Televisión USA. Cerramos el espacio donde estábamos hablando de cuál fue el propósito de crear Naciones Unidas y de qué ha servido durante sus 74 años. Ahora vamos a pasar a otro organismo internacional como es la OEA, Organización de Estados Americanos, o organización establecida de alcahuetes.
¿Cómo se desempeña su secretario general, el señor Luis Almagro de Chile? ¿Y qué funciones son las que viene ejerciendo el señor José Miguel Vivanco, que es el encargado de Human Rights Watch de la Organización de Estados Americanos? La organización, esta organización fue creada para consolidar la amistad, consolidar las relaciones entre los países que componen el hemisferio latinoamericano. Y más sin embargo, esto no se ha dado porque han nacido dentro de gobiernos, y empecemos por Venezuela, con la llegada al poder de Hugo Chávez, comenzó la división en la Organización de Estados Americanos. Luego llegó el violador sexual de Nicaragua, Daniel Ortega, y todos saben que yo no lo estoy acusando de manera indebida. Él violó a su hijastra desde los 10 años, es un violador, y mientras estuvo al frente de la guerrilla, del Frente Sandinista, violaba a las guerrilleras. Esta ha sido una práctica de este señor. Bueno, llega allí, estamos hablando Chávez, en Nicaragua Daniel Ortega, llega a Ecuador en su momento Rafael Correa, llega a Bolivia Evo Morales, es decir, comenzó la partitura de la Organización de Estados Americanos y cada cual a interpretar su himno a su manera. Hoy en día, la Organización de Estados Americanos solo sirve a intereses de los cuales funda el señor Luis Almagro, un corrupto de raca mandaca, un señor que ya prácticamente se atornilló en la Organización de Estados Americanos, desarrollando funciones inclusive fuera de su contexto como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Fue a Bolivia en el momento que había campaña electoral y que Evo Morales no sabía si participar o no, y el señor Almagro fue y le dio un poquitico de cuerda para que Evo Morales se metiera en el papel electoral de la última campaña presidencial que él llevó a cabo. Y a la final hubo un fraude, según analistas internacionales, mediante los cuales Evo Morales volvía nuevamente a ganar elecciones presidenciales. Esto obligó a este señor Morales a cancelar esas elecciones presidenciales y al mismo tiempo declarar que sí había habido fraude y por ende retirarse del poder. El vicepresidente no quiso tomar las riendas del gobierno, el presidente del Congreso tampoco, entonces cogieron allí una con menos conocimiento, una congresista que pasó a ejercer la primera magistratura después de que prácticamente le tendieron fue una trampa, y durante el año de gobierno que tuvo, hicieron hasta para vender sus ministros y aquellos que prácticamente la obligaron a ejercer esa primera magistratura sin que constitucionalmente ella tuviera derecho a ejercer la presidencia. Hoy en día está en la cárcel, hoy en día las naciones, la Organización de Estados Americanos no hace nada para sacarla de una prisión donde de forma infrahumana, violándole todos sus derechos, torturándola, la mantienen. Prácticamente esta señora ha llegado al punto de querer suicidarse, tiene sus hijos que claman para que se haga justicia, para que ella salga de prisión. Y ese es el problema, donde los gobernantes, como es el caso de Bolivia, Luis Arce, este individuo, no separa el poder ejecutivo del poder judicial, sino por el contrario, mete la mano en el poder judicial para lograr su hazaña y castigar a esta señora con cárcel, torturas, violación de todos los elementos constitucionales de derechos humanos. Entonces, ¿para qué ha servido la OEA?
La OEA no sirve para nada, es un organismo corrupto, lleno de podredumbre, donde alberga gobiernos autoritarios, donde alberga intereses mayores de los que una nación puede esperar que se cumpla el objetivo de la Organización de Estados Americanos, que es salvaguardar los derechos humanos, los derechos constitucionales de cada nación. Allí el que le parece bien al señor Almagro, ese está bien, y él es el que le da el aval a estos gobiernos, como el de Nicaragua, Maduro, el de Venezuela. Ahí tienen el rifirrafe con Almagro, el gobierno de Bolivia actualmente, y así generalmente otros gobiernos que se han salido del contexto constitucional, que quieren perpetuarse, y la Organización de Estados Americanos, que está supuesta desde su creación a hacer respetar los derechos de cada nación. Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en este momento, que debería de hacerse uso de esa norma que construyó la OEA para proteger los países, como es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ahí no hay nada, absolutamente nada que hacer. Como la ONU, son un par de organizaciones que lo único que hacen allí es turismo y apoyar gobiernos que están fuera del contexto constitucional y que solamente se han fundado para hacerle daño a un país y para enriquecer los bolsillos de quienes van a gobernar estos países. Y hemos visto casos por excelencia en países de Centroamérica, en países del Caribe y en toda la América Latina. Mire Honduras, donde hay un gobernante que está ligado al tráfico de drogas, y ahí sigue la OEA respaldando, no se ha dicho absolutamente nada. Esto es el componente de la Organización de Estados Americanos. No cumple las funciones para las cuales fue creado. Organización que solamente sirve a intereses personales, a gobernantes que quieren enriquecer sus arcas y a aquellos que quieren violarle los derechos humanos a los nacionales de los países que han sido victimizados por gobernantes corruptos. Nos vamos a la pausa y regresamos en solo unos instantes. Esto es Temas, Debates y Algo Más. No se le olvide darle clic a la campanita, suscribirse, compartir este programa Temas, Debates y Algo Más. Y recuerde también, presentamos los flashes informativos lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias, ya regresamos. Por continuar con nosotros. Esto es Temas, Debates y Algo Más. Única Televisión USA, Tricolor Televisión USA. Yo soy Jeffrey del Romero, muchas gracias. Me acompaña en la cámara Carlos Osvaldo Mejía. Continuamos con nuestro tema de hoy. ¿Para qué fue creada Naciones Unidas? Ya hemos presentado esos minutos, haciendo un análisis bastante somero de lo que es Naciones Unidas en su 74 aniversario. ¿Qué significa la Organización de Estados Americanos desde su creación, 1948? Y cuáles son los frutos que ha dado desde su inicio hasta el día de hoy. Ahora vamos a continuar con otra organización que también tiene la tendencia a haber sido creada por las mismas motivaciones, intereses personales, intereses de gobierno, unir izquierdas o unir derechas, pero los dos no pueden coincidir. Es el caso de CELAC, Organización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, que se creó en su mayoría por gobiernos izquierdistas. Si bien
recordamos, Hugo Chávez y Felipe Calderón de México fueron los gobernantes que iniciaron los diálogos para la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, más conocida como CELAC. Esto tiene más de 10 años. Se han venido reuniendo de vez en cuando, no siempre ha sido una organización que demuestre que realmente va a representar intereses de un país o del otro, hablando de la América Latina. En estos días pasados, por organización del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que de todas maneras, así no lo diga escuetamente, es un gobernante de izquierda, se convocó a una reunión de los miembros de CELAC, en los cuales participaron países como Uruguay, Paraguay, Cuba, México, Colombia, en fin, una gran cantidad de países. También estuvo allí el del show mediático, el del sombrerito, Pedro Castillo, que ese cuento ya no se lo comes nadie. El hecho de ser de raíces indígenas no quiere decir que ande con la corrosca 24 horas al día, que yo creo que no se la quita ni para dormir, tratando de aparentar lo que él mismo no promueve que va a hacer. Pero bueno, dejémoslo ahí y miremos de qué o para qué se creó CELAC. CELAC se creó para crear un mercado común, para ayudar a los países latinoamericanos, pero por debajo de la mesa viene metiendo la mano Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, entre otros. Países que obviamente tienen el aval de algunas naciones pequeñas del Caribe que obviamente subsisten con la ayuda ya sea de energéticos, como es Venezuela, que le suministra petróleo regalado a algunas de estas naciones caribeñas. Por ejemplo, Haití, que recibe también algunos beneficios de Venezuela y de algunos otros países que no son alineados con la derecha. Pero miremos a ver qué resultado trajo la reunión de la CELAC. Primero trajo problemas. El presidente de Paraguay, el presidente de Uruguay, Lacalle, estuvieron no acordes con la reunión, fustigaron al cubano Miguel Cancel Díaz, fustigaron a Nicolás Maduro, porque entre otras cosas, Maduro anda por países donde no hay mucha afinidad con Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que la cabeza de Maduro vale 15 millones de dólares que está ofreciendo Estados Unidos por su captura y entrega a la DEA para que sea procesado por actividades criminales tales como narcotráfico y lavado de activos. Ahí se le pidió a López Obrador que lo entregara, pero es más posible jugar billar en la luna que López Obrador vaya a entregar a Maduro. La excusa de siempre no intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Apoyamos esa frase, pero no creemos en lo más mínimo. Al final se termina la reunión de CELAC, pero antes de finalizarse, el presidente de Paraguay partió, abandonó la mesa de diálogo, se retiró de ahí, porque consideró que eso era un espectáculo dantesco el que estaban ofreciendo esas naciones, sin importar que el conglomerado de naciones que había allí, por pequeñitas que fueran, hacían bulto. Ahí tomó la palabra Nicolás Maduro. Todos sabemos que es prácticamente un chavo del 8 o el Borolas, que habla estupideces. No llegó preparado con ningún discurso escrito. Se sabe que todo mandatario tiene a su servicio en los gobiernos alguien que le prepara los discursos y los temas a mencionar durante reuniones de importancia, por ejemplo, de este tipo diplomático como es la CELAC. Allí no hay nada, esa es una organización, vuelvo y digo, al servicio de la izquierda
para nada promueve dignidad, para nada promueve que los países respeten el sistema constitucional, que no usen sus poderes para atornillarse en la gobernabilidad de los países, como el caso de Maduro, que quiere morir de presidente de Venezuela. Asimismo, Nicaragua, aunque no estuvo, el violador no estuvo ahí, pero bueno, mandó su delegado y ese delegado viene con consignas especiales del violador para hacer exigencias al CELAC. Así que, mis amigos, ya con esto me voy a despedir, hemos llegado al final. Los invito a que hagan clic a la campanita, se suscriban, nos ayuden compartiendo temas, debates y algo más, así como los flashes informativos. Recuerde, hacemos periodismo honesto, serio, no ponemos noticias, no presentamos noticias falsas. Por favor, ayúdenos a seguir adelante. Dios les bendiga y los espero la próxima semana. Yo soy Jeffrey del Romero, en las cámaras estuvo el señor Carlos Osvaldo Mejía. Que tengan un resto de semana muy feliz.